GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: planeación fiscal legítima, con la participación especial del maestro Juan Coronel Martínez, quien es maestro en Derecho Fiscal, licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con especialidad en Derecho Económico y Corporativo, especialidad en Derecho Mercantil, así como especialidad en Amparo. Se ha desempeñado como abogado consultor y litigante en la Gerencia de Planeación y Consolidación Fiscal del grupo empresarial denominado Grupo ICA. Actualmente es abogado consultor y litigante independiente en las áreas de Derecho Fiscal, Administrativo y Corporativo. Ha impartido clases a nivel maestría en el Instituto GBA. Es maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es conferencista y capacitador en materia fiscal, administrativa y corporativa para colegios de contadores, así como para capacitadoras y despachos de contadores y abogados independientes. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues tenemos como invitado, como ya lo comentaron, especial a un amigo, a un gran amigo, socio, fundador de GBA. Desde hace muchos años hemos estado participando en GBA y nos han honrado con su confianza. Bienvenido, Juan. Gracias por participar en el programa. Buenas tardes, Francisco, y buenas tardes. Y muchas gracias a GBA. Me da la oportunidad de platicar, como dices tú, uno de los que inició esta epopeya. Estamos a 20 años de haber iniciado este proyecto. Y pues bueno, siempre es importante regresar a casa y pues platicar un rato, ¿no?, sobre temas fiscales. Y yo creo que el tema que vamos a ver hoy, dada la problemática que se vive en el entorno fiscal, creo que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué se trata este tema. Muy bien, pues amigos, lo que nos espera para esta tarde es un tema muy interesante denominado planeación fiscal legítima. Esta palabra de planeación fiscal, este tema que muchas veces crea hasta temor por parte del empresario, por los contribuyentes, vamos a desarrollarlo de manera que podamos entender su alcance y, como lo comentamos en el tema, su legitimidad. ¿Por qué te interesó, Juan? ¿Por qué te gustaría abordar este tema? ¿Qué te llevó a abordar el tema? Mira, la propuesta viene a raíz de precisamente del entorno que vivimos, a raíz de todo lo que fue la reforma al 69B, 113 bis, todo lo que es la incorporación del 5A de la ley, del Código Fiscal de la Federación, todo lo que tiene que ver también con la incorporación de los artículos 197 a 201 del Código Fiscal de la Federación, y que tiene que ver precisamente con la necesidad de ir incorporando lo que al rato vamos a platicar de las cláusulas antiabuso o normas antiabuso. Esto, fíjate que en los últimos días, creo que tú has vivido lo mismo que yo. Uno de los grandes problemas que vivimos al día de hoy es que la gente, como bien lo señalaste, no sabe qué es la planeación, le tiene temor a la planeación y confunde la planeación precisamente con conductas evasivas, que esas realmente son las que, llegado el momento, cuestionan las autoridades fiscales, no solo las nacionales, las internacionales, porque atrás de todo este esquema no puedo dejar de negar que está la OCDE, que muchos de los países que han implementado este tipo de cláusulas antiabuso y lo que tiene que ver con la lucha en contra de la planeación, viene encaminada precisamente por el abuso que se ha establecido. Hoy en día, uno de los graves problemas con los que yo me he enfrentado es que el contribuyente que estaba acostumbrado a hacer planeación fiscal o le llamaba planeación fiscal a comprar facturas, hoy quiere una varita mágica. Y uno de los graves problemas es que no entiende qué es la planeación fiscal o no se entiende qué es la planeación fiscal. La planeación fiscal al día de hoy la identificamos bajo dos premisas: bajarle a las deducciones y no pagar impuestos. O sea, eso es lo que en los últimos, ¿qué te gusta?, 10 años se ha visto con planeación. O sea, hoy es impresionante cuando un cliente que viene con una conducta, vamos a llamarla una conducta impropia en materia de deducciones, te habla y te dice abiertamente: oiga, yo tengo necesidad de bajarle a mis deducciones, de incrementar mis deducciones, perdón. Y dices,
Y eso como que, pues necesito planeación. Y ellos entendían por hacer planeación adquirir comprobantes fiscales. Y yo creo que no, yo creo que hoy debemos entender o debiéramos ver a la planeación fiscal, pero a la legítima, porque ahora vamos a hablar de los tipos de planeación que hay, como una verdadera herramienta para el crecimiento empresarial. Bien llevada es una premisa primordial. Dicen por ahí que la planeación fiscal debe de tener un enfoque, y yo comparto esa visión, de que la planeación fiscal no se debe de ver como algo que va encaminado a evadir o no pagar impuestos. La planeación fiscal tiene un enfoque totalmente diferente y la puedes ver desde la perspectiva más simple. Muchas veces necesitas hacer planeación fiscal porque también estás pagando impuestos en demasía, por desconocimiento de la ley o de los diversos regímenes fiscales que prevén o contemplan leyes, reglas de carácter general, facilidades administrativas, y que muchas veces la inercia como asesores y como empresarios nos lleva a que el régimen fiscal que hemos establecido, hemos empleado durante muchos años, es el mismo y no ha cambiado cuando las cosas no son siempre así. Yo creo que, y esto es lo que a mí me motiva hoy, porque creo que se va a retomar un tema que durante muchos años no teníamos necesidad de hacer, porque el empresario decía que ¿para qué? Lo más fácil era agarrar un facturero y se acabó. Yo creo que hoy no, hoy las cosas han cambiado y creo que por eso es importante tomar y retomar este tema con un enfoque totalmente legal. Claro, como la planeación fiscal, no creo que mucha gente vislumbre el que como cualquier otra planeación, pues hay planeación corporativa, hay planeación económica y como toda planeación también, pues requiere de ciertos elementos. Ahora, escuchaba yo por ahí también en la práctica conceptos o términos como economías de opción. Sí. También me gustaría que nos platicaras un poquito. A mí me ha quedado claro el enfoque que le diste al inicio de la charla en relación al objetivo que persigues con el tema. Creo que es muy interesante esperar que nos digas, primero, ¿cómo enfocas tú la planeación fiscal y su relación o son sinónimos con las economías de opción? Porque a veces las escuchamos ambas en la práctica. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la planeación fiscal es es una parte de las economías de opción. Nosotros hemos establecido, hay autores que las manejan de manera como sinónimos, porque técnicamente la planeación fiscal yo creo que es dentro de lo que son las economías de opción. Ahorita vamos a platicar qué es una economía de opción y vamos a ver las modalidades o los tipos de economías de opción que hay. La economía de opción, desde esta perspectiva, es el derecho que tenemos los particulares dentro de un marco legal, legítimo, de poder esbozar conductas encaminadas a un ahorro o a una ventaja fiscal. La economía de opción es esa posibilidad, son todas esas vertientes, esas instituciones, esas posibilidades que maneja el derecho. Y bien lo apuntaste tú. La planeación, si bien es cierto que descansa mucho en la parte jurídica, no es jurídica nada más. Tiene cuestiones financieras, económicas, administrativas, operativas. Y tenemos que entender que la planeación desde esta perspectiva no solo debe de ir encaminada a la obligación sustantiva, la de pago. Muchas veces la planeación fiscal se puede hacer para disminuir la carga administrativa relacionada con las obligaciones instrumentales, que no me vas a dejar mentir que hoy la planeación fiscal, por ejemplo, en cumplimiento de obligaciones instrumentales es básica. Ve nada más la serie de obligaciones que asumes para expedir un CFDI. Sí. Un CFDI, conocer todo lo que implica el CFDI. Y yo cuando hablo de planeación es eso, es optimizar la carga fiscal. Y la carga fiscal no es sinónimo de dinero, de la obligación sustantiva. Dentro de ese marco, las economías de opción que más o menos las más conocidas tenemos
las libertades de asociación, la libertad de asociación, tenemos la legalidad de la elusión fiscal. La elusión fiscal, llegado el momento, puede ser legal, y definitivamente la planeación fiscal. Por contra, y de una vez lo voy a abordar, eso es desde el punto de vista, si lo analizo y lo veo como un particular, es un derecho que tengo y que está regulado en las diversas legislaciones a nivel nacional e internacional, el derecho que tengo de buscar el mejor esquema que me permita optimizar mis recursos. Y ahí puede ser desde cómo y dónde me asocio. Puedo, sin forzar la ley, llegado el momento de realizar una conducta que a lo mejor no está tipificada, no vas a dar origen al hecho generador, y eso no quiere decir que lo estoy haciendo al margen de la ley. Después vamos a hablar de una elusión ilegítima, ahorita voy a hablar de ella. Pero la planeación fiscal, ahí está. Y al rato vamos a hablar de los tipos de planeación que hay y cómo se da. Por contra, vienen instituciones que tratan de minimizar o desaparecer lo que son las economías de opción. Y aquí hay un conflicto. ¿Por qué y para qué? Y esas cláusulas son las que esas instituciones son las que denominamos cláusulas antiabusos, que son, regla general, son normas jurídicas que se incorporan a la legislación fiscal que tratan de combatir conductas elusivas o abusivas que se manifiestan en el incumplimiento, en el no pago del impuesto. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos primero, por contra, la autoridad dice que la elusión fiscal debe de ser tildada como ilegal, el fraude a la ley, el abuso del derecho, los negocios jurídicos anómalos, la simulación, la prevalencia de la sustancia sobre la forma, lo que tiene que ver con la trade shopping, que esta es una institución que se aplica más bien en lo que tiene que ver con tratados para evitar la doble tributación, y la rule shopping, que también tiene que ver con tratados internacionales, tratados para evitar la doble tributación, y que son reglas que precisamente buscan de alguna manera combatir la planeación fiscal. ¿Pero cuál? La planeación fiscal, que al rato vamos a hablar, que yo denomino, sin que así los tenga que ser, agresiva. Entonces yo te diría que en el mundo, la planeación fiscal tiene o debería tener una doble connotación. ¿Qué es en sí una planeación fiscal? ¿Cómo pudiéramos establecer qué es una planeación fiscal? Yo me atreví, de acuerdo con lo que estuve leyendo, estuve analizando en días pasados, que es una actividad, la planeación fiscal pudiéramos decir que es una actividad encaminada a analizar, diseñar e implementar aquellas opciones jurídicas, económicas, financieras que le permitan a los particulares realizar un negocio o una operación minimizando su carga fiscal. Analizas, diseñas e implementas. La planeación fiscal tiene 3 momentos: el análisis, el diseño y la implementación. ¿De qué? De un negocio. Yo siempre he dicho, siempre he criticado, cuando escucho o cuando leo las exposiciones de motivos de los diversas normas antielusivas o antieabuso, que parten de una premisa que en mi opinión no es correcta. Dicen que luchan en contra de la planeación fiscal y la elusión fiscal. Y yo digo que no. Nosotros no nos levantamos en la mañana a diseñar un esquema para no pagar impuestos. A partir de un negocio, a partir de una operación comercial, lo que buscas es cuáles son las figuras idóneas, óptimas para su desarrollo. Y a partir de ahí, después, planeas fiscalmente. Primero es la institución, el negocio, y después planeas. No es al revés, no partimos al revés. No primero planeamos y después hacemos el negocio. Claro. Eso a lo mejor en una planeación agresiva de esa que ya venden productos en el mercado, a lo mejor es así, pero de entrada no lo es bajo ese enfoque. Se me hace complicado interrumpirte porque es muy interesante todo lo que estás comentando. Sí quisiera concatenarlo.
no, No dejarlo a la deriva. no dejarlo fuera. Para ir aterrizando, entonces la planeación fiscal tiene que ver con un derecho del contribuyente, Así un es. derecho a poder aplicar los beneficios que en su caso la ley le otorgue o le permita en el marco legal que tú platicabas. Así es. Pero para poder hablar después de fraude a la ley, simulación y los otros aspectos que comentabas de la elusión fiscal o de la evasión fiscal, perdón, yo creo que aquí es conveniente aterrizar dos temas que te voy a pedir para irlo concatenando y aterrizarlo. Uh-huh. Hablabas también de un término de planeación agresiva, un tipo de planeación de lo que vamos a hablar más adelante. Así Pero es. antes de eso, me gustaría que nos dieras tu punto de vista porque en la práctica lo necesitamos para concatenar ideas. Uno, para hablar de esta planeación agresiva o no agresiva y de los beneficios que te otorga la ley, tiene mucho que ver la interpretación de la ley. Así es. Y partimos de ese supuesto. Una pregunta general. La ley se aplica, la ley se interpreta, porque entendemos el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que las normas relacionadas con elementos esenciales del tributo son de aplicación estricta. Y ahí surge, de ahí me gustaría nada más aterrizar un punto ahí de la interpretación o aplicación. Y el segundo, que nos ilustraras un poquito entre lo que es la distinción entre evasión y elusión, y ahorita ya nos vamos siguiendo con lo demás, si te parece. Sí, claro. Ya la Corte ha dicho, y es una situación que ya se tiene por demás analizada, las normas fiscales, en principio, tal y como lo establece el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, son de aplicación estricta, son las que tienen que ver con los elementos de la contribución. Sin embargo, también la Corte ya dijo que todo lo que tiene que ver con otros elementos sí son objeto de interpretación. Y aquí debemos recordar varias cosas. Uno, sí puedo interpretar, pero lo que no puedo caer es un fraude a la ley. Okay. O sea, ese es el problema, que la interpretación se ha hecho tan extensa que encajas en un fraude a la ley. Es decir, cuando estamos frente a un fraude a la ley, quiere decir esto que estamos dándole una interpretación a un precepto legal más allá de su verdadero espíritu. Y eso sí es lo que los autores, los tribunales han tildado de ilegal. ¿Y cómo saber el espíritu, Juan? ¿Y cómo saber el espíritu? Así es, o sea, tengo que entender, no porque, fíjate, en un fraude a la ley, técnicamente, no hay conducta ilícita. Lo que pasa es que el ejercicio de un derecho subjetivo, de un derecho propio del sujeto, al ejercerlo, violenta los derechos de otro. Y en ese sentido, en el marco de las cuestiones fiscales, ahí es donde dice, oye, en el momento que tú cometes un fraude a la ley fiscal, en ese momento lesionas a un sujeto, que se llama el fisco, y de manera indirecta a la sociedad. Porque entonces la estás privando de percibir un ingreso al cual se supone que tiene derecho y en perjuicio de la colectividad. En algún momento, si quieres, podemos hablar de este tema, porque no voy a ver de todas las modalidades de las cláusulas antiabuso, porque eso nos llevaría solo una hora o puede que más. Pero sí quiero dejar clara esta parte. Sí hay interpretación, sí es de aplicación estricta, pero la limitante en la interpretación es no incurrir en conductas fraudulentas frente a la ley. ¿El espíritu lo podemos entender desde el punto de vista de lo que quiso decir el legislador? Desde el punto de vista de lo que quiso decir el legislador y del la verdadera finalidad de una institución. Acuérdate que tengo un problema en materia tributaria. En materia tributaria, el otro problema que tengo es que cuando yo interpreto, tengo una cuestión más. Tengo que tener en cuenta varias circunstancias. Primero, la interpretación puede ser una interpretación que también sea o tenga por finalidad incorporar figuras que no están reguladas en el derecho. Y otra,
tengo que revisar que en el derecho fiscal no tenga figuras que la legislación fiscal califique o le dé una calificación distinta para fines fiscales. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Hay figuras que no están reguladas en la legislación y que al momento de interpretarlas tengo que traer una conducta integradora. Por ejemplo, para IVA, concepto de alimento, no está en la ley. Y es ahí donde empezamos a abusar. Es ahí donde tú dices, oye, esta figura, porque además las figuras muchas veces no son las idóneas. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de las cuestiones. ¿Por qué se satanizaron las cooperativas? Oye, El abuso. el abuso, vuelves a lo mismo, fraude a la ley. Oye, un verdadero trabajador lo vestías de cooperativista y le limitabas todos los derechos que tenía como trabajador. No me vas a... Es una figura que se salió de su verdadero contexto, de su espíritu. Ok. Y eso yo creo que eso es lo que tipifica. Y a nivel internacional, eso, la planeación fiscal como tal, lo vamos a concluir más adelante, no está mal. Es más, dicen los autores, como lo voy a ver en un ratito, que la misma planeación fiscal en ocasiones ya está en la ley. Nada más que acá le llaman opciones. Claro. Pero ya hay planeación. Ahora, bajo esa tesitura, sí hay una diferencia entre la ilusión y la evasión. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estás frente a una conducta elusiva, el primer elemento que se tiene es que no se da origen a la causación de la contribución. No se ubica en el supuesto de ley. Por una conducta que puede ser muy variada, puede ser desde una laguna legal hasta, volvemos a lo mismo, a través de forzar figuras jurídicas, forzar otro tipo de instituciones, busco evadir, eludir el tipo previsto en la ley para dar lugar a la contribución. En la evasión ya se causó la contribución y lo que buscas son conductas que te ayuden a no pagar la contribución. En la primera no se ha causado, no te has ubicado en el supuesto de ley. En la segunda, diste lugar a la conducta, generaste la contribución y lo que buscas es una conducta que te lleve a no pagarla. Fíjate, en la otra, lo que buscas es no ser el sujeto o el objeto de la contribución. Y por eso se dice que la elusión también se divide en dos partes, agresiva y no agresiva. Una cosa es que por una omisión de repente no te ubiques en el supuesto y otra cosa es que, la forzo para no ubicarme en el supuesto. Por eso, si te diste cuenta cuando hablé de economías de opción y cláusulas antiabuso, está en los dos renglones la ilusión, la que tenemos derecho desde un punto de vista estrictamente, vamos a decirle, normal, natural, porque el legislador no lo contempló, no lo previó, o la que yo provoco desde la perspectiva de ubicarme. Y eso, por ejemplo, hoy la OCDE está muy atento porque se ha abusado mucho de los tratados para evitar la doble tributación, desde la perspectiva que buscan que los acoja un tratado o que no los acoja el tratado, dependiendo del entorno. Muy claro, muy interesante. Qué bueno que te pregunté esto porque muchos lo hemos escuchado, pero no lo entendemos. No entendemos la diferencia entre elusión y evasión. Creo que ha quedado muy precisa. Te agradezco mucho la claridad. Está muy precisa porque nos estás hablando de que en la elusión no hay causación, en la evasión hay causación, pero precisamente lo que trato de evadir es enterarlo o pagarlo, aun cuando ya se causó. Ve, por ejemplo, el típico ejemplo, la compra de facturas. Eso es un esquema evasivo. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Pero fíjate cómo vamos concatenando las ideas que nos vas marcando. Ya vimos en términos generales lo que es la planeación, los elementos que tenemos que tomar en consideración para el diseño, para la implementación, para apegarnos en todo a la ley sin estar en la línea de pasarnos la línea fraude de ley
ya lo comentaste también, pero como toda planeación, Juan, yo lo veo de la siguiente manera y quiero ver tu punto de vista. Si yo voy a hacer un negocio, tengo que planear qué voy a hacer con ese negocio. Y debo de ver cómo está el mercado, si mi producto es demandado, si no es demandado, en cuánto tiempo va a haber la demanda, si está en crecimiento, si tengo que modificar mis productos, mis servicios. Todo eso lo tengo que hacer no como un problema, sino como una meta hacia donde voy a llegar. Yo así veo la planeación. No ¿Yes? que digas, tengo un problema porque me voy a convertir en ese momento en la parte de evasión que te referías. Tengo un problema y resuélveme el problema con tu planeación. No, más bien, tengo un negocio y ese negocio vamos a planear. Y aquí me surge un punto más. El punto es, ¿cómo planeamos en México, Juan, con una ley tan cambiante, con criterios de la autoridad tan cambiantes? Si yo quiero hacer una planeación a 5 años, a 7 años, tanto del negocio como de la parte fiscal que me corresponde pagar para buscar las opciones más convenientes, ¿cómo le puedo hacer con una ley tan cambiante y una autoridad que cada 6 años me cambia las reglas del juego? Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante. El problema de la planeación es que, y es un problema no propio de México, pero es una de las críticas fuertes que se hace. El problema de la planeación es que la planeación, una de sus características, no tiene certeza jurídica, porque lo que hoy es, mañana no lo es. Y basta simple y sencillamente con que a juicio de la autoridad una conducta de esta naturaleza no esté de acuerdo con ella para modificar la ley. Entonces, ese es un grave problema. El problema de la planeación es que yo digo que muchas veces no se puede planear más que para el siguiente ejercicio. Ajá. O sea, eso es una realidad, ¿eh? Muchas veces tú planeas con lo que tienes hoy, porque además tú puedes tener otra situación. Cuando planeas, no solo juegas con la ley, juegas con los criterios de los tribunales, juegas con los criterios internacionales, juegas con la doctrina. Ve cómo de repente, con el afán de cerrar la planeación o de las instituciones que tenemos, los tribunales llegan al absurdo de interpretar cosas que no van al caso, pero eso es otra situación. Yo te puedo decir hoy que la planeación, bien hecha, no va más allá de un ejercicio. Y siempre lo hemos dicho nosotros en son jocoso. Hoy planeo, mañana quién sabe qué va a suceder y a lo mejor ya ni el asesor soy de esa planeación. No puedo ver más allá. Ese es un grave problema, pero aún así tenemos que hacerlo. Fíjate, una cosa tan sencilla, y es que de repente tocaste un punto muy álgido. La planeación la vemos como el no pago de impuestos. Esa es la idea que traemos, y esa es la idea que trae también la autoridad. Pero la planeación empieza desde el régimen fiscal que vas a implementar. Claro. Desde ahí, yo siempre pongo un ejemplo bien absurdo. Dices, a ver, un arquitecto que solo diseña, que hace planos, tiene ¿cómo se llama? Su oficina y nada más hace planos. ¿Qué es? ¿Cuál es el régimen fiscal que debe de implementar? ¿Prestación de servicios? Porque son servicios civiles o actividad empresarial. Partiendo de que el 75 del Código de Comercio en su fracción sexta por ahí, te habla de que son actos de comercio todos los que realizan las empresas que estén vinculados con la construcción. Y muchas veces como que en automático hacemos las cosas. Por eso yo dije, muchas veces los asesores nos vamos con la idea de que planeación es desde ahí. Porque yo señalé hace rato, la planeación fiscal no es sinónimo de no pagar impuestos. Porque incluso la planeación fiscal debe de ir encaminada a pagar en forma correcta y oportuna mis impuestos. Claro. Porque si pago de más, pues es porque no tengo planeación.
Es como toda la planeación en todos los aspectos, ¿no? No planeas correctamente tu negocio y la consecuencia es que puede ser que pierdas ese negocio, que ya no sea fructífero, etcétera. Pero bueno, muy bien, hasta aquí también ya concatenamos esta parte. ¿Por qué no nos platicas ahora de las diferentes tipos de De planeación que economías de opción existen. para terminarlo o de planeación para terminar esa parte y entrar a la de el 5A y los esquemas reportables? Ok, mira, a nivel planeación fiscal, nosotros tenemos que distinguir que existen dos tipos de planeación básica que a su vez se van a dividir en otro tanto. Planeación fiscal nacional e internacional. Y esto, señores, es importantísimo que lo tengamos presente porque hoy vivimos en una macroeconomía globalizada. Entonces, hoy yo tengo planeación nacional o de impuestos internos e impuestos más allá de las fronteras. Y ambas se dividen en directa e indirecta. Dicen los autores que la planeación directa es la misma, esa ya está contemplada en la propia ley, te lo permite hacer. Y eso es lo que señalé hace rato, que se denomina opciones. Ejemplo, arrendamiento. Arrendamiento de personas físicas. Te da la opción. Te dice, te vas por tu esquema tradicional de ingresos menos deducciones para determinar tu impuesto o te vas bajo el esquema de ingresos menos la deducción ciega con predial. Dicen los autores, ¿ves? Y ahí viene a confirmar, y yo estoy de acuerdo con ellos, que el mismo Estado reconoce que puedes hacer planeación. Lo que pasa es que en muchos estados, muchas instituciones dicen, bueno, la planeación debe de ser la que yo ya te hice. Y tú dices, bueno, es que eso técnicamente no es una planeación. Es una opción, pero dentro de la técnica es lo que te dicen. Eso es lo que llaman la planeación fiscal directa. La que ya está en ley, la que está en otros ordenamientos, como pudieran ser reglas de carácter general, etcétera. Y está la indirecta. Está la indirecta y que es esa que tienen los particulares, es el derecho que tienen los particulares a partir de las diversas figuras e instituciones que tiene todo su entorno jurídico global para poder realizar ese análisis, esa implementación y desarrollo de esquemas que le permitan optimizar sus recursos. Esa no está en ley, desde el punto de vista que no está regulada. Y esta es la que muchas veces la autoridad va cerrando. Y esa a su vez la dividimos en legítima y agresiva. La legítima es la que tiene, yo parto después de haber leído algunos autores y haber conocido algo de esto, y la práctica también me la ha enseñado, que la planeación legítima tiene una característica primordial. No parte de abuso de la ley, del fraude a la ley, y no parte de simulaciones. La agresiva, y ahorita esto nos va a dar pauta para empezar a hablar los temas de los que tú quieres que abordemos, la agresiva por contra tiene características muy fijas. En muchas de las ocasiones descansa en simulaciones y en fraude a la ley. Y esta se conoce como una planeación fiscal muy agresiva. Y es, por ejemplo, la que la OCDE ha estado detectando, los tribunales han estado detectando, y es la que se combate a través precisamente de todas estas cláusulas antiabuso. Esta es la que realmente, yo digo que en muchas de las ocasiones ni siquiera puedo hablar de planeación. Eso para mí no es una planeación. Porque si bien es cierto que en estricto sentido pudieran decirme que no violenté un ordenamiento legal con un esquema de fraude a la ley, también lo es que muchas veces para llegar al fraude a la ley simulé. Y eso no es legal. Ahí yo sí estoy de acuerdo que se combate ese tipo de planeación, pero una legítima, como tú lo ponías hace un rato, oye, en una reestructuración de grupo
donde yo puedo a través de una fusión, de una escisión, transferir activos sin costo fiscal. ¿Dónde está ahí lo agresivo? Y hoy, como tú bien lo dices, entramos a los reportables, vemos todo el listado de lo que la autoridad quiere que le digamos cómo lo hacemos, y eso es otra situación. Fíjate, por contra, la planeación fiscal agresiva tiene características muy, muy propias. Fíjate, de las más comunes que dicen, vamos a ver si algunas son conocidas por nosotros o por quienes nos escuchan. Se realizan negocios jurídicos insólitos, o sea, fuera de lo común, con el único fin de eludir el pago de la contribución. O sea, no son operaciones normales. El fin económico, en muchas de las ocasiones, es menor que el fiscal, o dentro del económico se incluye el fiscal. O sea, se incluye el fin fiscal, se dice que es sinónimo de económico y no es cierto. Carece de razón de negocio. Existe abuso en las figuras jurídicas utilizadas. Se incurre incluso en fraude a la ley. Existe simulación de actos. Y se puede incurrir en conductas evasivas. O sea, esas características son las que de alguna manera tiene esa planeación fiscal agresiva. Y esa es la que se combate, y estoy de acuerdo. Y es que dicen los que conocen sobre el tema, que este tipo de planeación fiscal, además, es inequitativa, porque dicen que solo pueden beneficiarse de ellos quienes pueden contratar o planear este tipo de servicios. Pero ahí está. Entonces, esta es la que yo no estoy de acuerdo con ella. Si la ves o si la vemos, aquí descansan en esta planeación agresiva artículos como el 5A, artículos como el 69B, artículos como el 197 a 201 del Código Fiscal de la Federación, el nuevo régimen de pago de intereses, que empiezan a frenar cierto tipo de conductas, que son simuladas. Tú ponías el ejemplo, y me encantó el ejemplo que tú ponías, que decías, ¿por qué se limitaron los intereses hoy? Pues porque era más fácil pagarle a un accionista intereses en lugar de dividendos por el costo de los dividendos. Claro. Entonces, yo creo que aquí eso es importante distinguir. Si tú buscas una planeación que tenga alguna de estas características, actos jurídicos o negocios jurídicos insólitos, no comunes, que tengan nada más una finalidad fiscal, que carezcan de razón de negocio, esto es vital. Que exista abuso en las figuras jurídicas, eso sí, preocúpate. Y ocúpate, porque además es la que le gusta muchas veces al empresario, ¿no? Porque es la que va a traer como consecuencia no el pago de contribución. Y nos debe quedar claro que una planeación fiscal no es sinónimo de no pagar. Optimizar tus recursos, eso es otra cosa. Claro. Y aquí tocaste el tema que precisamente el artículo 5A, parece que lo que nos mencionaste lo incorporaron al artículo 5A, y habla de esto que me gustaría también que nos pusieras un poquito más en relación a la razón de negocio. Habías comentado hace un momento que primero es el negocio y luego es la planeación, que siempre lo tendríamos que haber visto de esa forma. Creo que siempre cuando hemos trabajado temas de planeación fiscal en todos los foros, siempre nos habían dicho y hemos estado de acuerdo con esa postura. Para que exista planeación fiscal, primero debe de haber una razón de negocio. Pero ¿cómo podemos entenderlo a la luz del nuevo artículo 5A, sin que sea nuestro tema desarrollarlo completo, pero simplemente para tener una idea? Fíjate que por ahí hay es sumamente interesante. Un día nos vamos a dedicar a platicar de eso porque hay que desarrollar toda la teoría. Es una teoría, fíjate, tiene su origen esto en una teoría americana de 1932, si mal no recuerdo. La teoría precisamente. Y lo que busca, lo que traía como consecuencia, lo que buscaba, o lo que la razón de negocio
la vamos a entender como una oportunidad, lo que tiene que ver con lo óptimo, lo razonable al realizar un negocio, lo que es lo óptimo, lo que es dentro de un marco normal y cotidiano. Yo siempre pongo un ejemplo bien sencillo. Me encanta el corporativo y yo siempre he dicho que en las mañanas el socio cuando va camino a la oficina no va y dice, hoy le voy a meter 20 millones de pesos a la empresa como aumento de capital, ad moscum, por lo que se ofrezca. ¿No? Porque entonces llegarías al convencimiento que no existe un motivo para hacerlo. La razón de negocio tiene que ser con los motivos que te inducen a realizar. Y la razón de negocio tiene varios enfoques: jurídicos, económicos, sociales. La razón de negocio, para empezar, tengo que entenderlo bajo una vertiente. Y esa es mi crítica más grande al artículo 5. La razón de negocio no tiene que ser sinónimo de utilidad. Yo puedo realizar negocios que, si los justifico, que tengan una justificación, entonces la razón de negocio es plena, se puede sustentar. El problema está cuando no tengo, cuando no llevo, cuando no, de alguna manera, no puedo sustentar. Déjame ver si por aquí encontré una definición precisamente que me encantó precisamente porque me da a conocer, fíjate, es bien sencillo. La razón de negocio la escuché de un economista, dijo que es la razonabilidad de una operación. Y se me hace una definición completa. La razonabilidad. ¿Por qué haces las cosas? No la involucró desde el punto de vista económico. Yo trabajé muchos años para un grupo empresarial donde la razón de negocio a veces te generaba algo inesperado. Yo siempre partí de una premisa. Yo siempre me pregunté durante mucho tiempo, ¿qué me invitaría a tener una fundación? ¿Cuál es la razón de negocio de tener una fundación en una institución, en una empresa fuerte? Carso. ¿Cuál es la razón de negocio? ¿No busca utilidad? ¿O no la busca directa? Buscan otras cosas. La razón de negocio en el artículo 5, como está contemplada, busca eso, que nosotros tengamos la razonabilidad de las operaciones. Siempre he dicho también que el día que tú quieras saber si un negocio tiene o no razón, pregúntale a un ingeniero. Ellos tienen un pensamiento recto. Si te das cuenta, el artículo 5 dice, busca que precisamente cuando derivado de una serie de operaciones obtengamos el mismo resultado a través de menos operaciones, pero con más carga fiscal, va a prevalecer lo segundo, sobre lo primero. Es eso, razonablemente, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Para terminar, tengo que tener justificaciones, no forzosamente tienen que ser jurídicas, pueden ser económicas, culturales, administrativas. Totalmente de acuerdo, y creo que también el propio 5A, al hablar de beneficio económico, señala entre otros, por lo tanto ahí cabría lo que tú bien comentas, y yo quisiera complementarlo para todos con el ejemplo de vender ahorita un terreno que compramos para hacer una bodega industrial en un lugar en el que no sabíamos que iba a existir tanta delincuencia hace 3, 4 años, y hoy que queremos hacer una bodega, queremos construir una nave industrial, ya no lo podemos hacer porque las características de la zona ya no lo permiten,
Y además, Juan, porque probablemente el precio de esos terrenos con motivo de la delincuencia se haya disminuido. ¿Cuál es la razón de negocio por venderlo más barato o tener incluso una pérdida? O sea, la razón de negocio no tiene que ver con el beneficio que voy a obtener, como tú lo comentabas. Así es. Entonces, pero esto me lleva de la mano a un penúltimo punto. Entendemos pues la importancia de la razonabilidad de cada una de las operaciones que llevamos a cabo, que tienen que ver con este concepto de la planeación y de los beneficios de los que hablabas. Beneficios también que pueden ser implícitos o explícitos en la propia ley, y derivado de esto también, yo quisiera preguntarte, ¿cómo relacionamos ahora esto de la planeación con el temor de algunas personas de ser considerada dicha planeación como un esquema reportable, Juan? Aquí concatenamos tu tema, planeación fiscal legítima, con esta obligación de los esquemas reportables e incumplimiento del plan BEPS de la OCDE. Mira, yo te diría que para mí me queda bien claro, primero, que los esquemas reportables, simple y sencillamente lo que se pretende, lo que busca por parte de la autoridad, también ahorita voy a hacer algo que me preocupa ahí, pero en términos generales quiere conocer toda la estructura jurídica que se utilizó, que se utiliza precisamente para llegar al fin primordial. Y yo creo que buscan dos cosas. Uno, encontrar precisamente abuso del derecho. Y dos, advierto y también lo entiendo, y aquí viene mi crítica, que al no conocer todas las figuras, todas las planeaciones que hay en el mercado, no pueden entender. Y yo lo veo desde la perspectiva que si realmente tuviéramos gente capaz, a mí no me interesaría que entendieran la figura, porque me daría, al contrario, me daría certeza que lo que estoy haciendo está pegado a derecho. Si después quieren cerrar la puerta, eso ya es otra cosa. Te voy a decir cuál es mi crítica. Mi crítica sería que si no le entienden, para ellos todo va a ser abuso. Yo, en el momento que yo realizara una planeación y yo estuviera convencido que es legítima y no agresiva, no me preocuparía reportarla. Claro está, me vas a decir, porque no eres tú, va a ser el cliente, pero también yo tengo que partir de una premisa. Si el cliente ya me confió o hicimos juntos la planeación y nos convencimos que no es ilegal, yo no le encuentro ningún problema en reportarla. ¿Cuál es la situación? Que muchas de las operaciones que se han realizado, y el listado que viene ahí sí alcanzo a entender alguno, no todo, sí pueden traer operaciones muy agresivas, simuladas, que ese es el temor más fuerte, la simulación. Pero de ahí para allá, la reporto. Tú lo dijiste en un foro, no le tengo por qué tener temor al reporte. Si yo digo que es legal, si digo que es, pero si estoy simulando, si estoy llevando a un extremo una institución, ahí es donde yo me empiezo a preocupar y me la van a tildar precisamente de una conducta que no es legal. Pero si es legal, ¿cuál es el problema? Te va a dar lo mismo que te la revisen hoy, que te la revisen mañana. Mi preocupación es la gente encargada de revisarla, sí tendrá el conocimiento técnico para ello, porque no me puedes negar que una planeación bien hecha tiene implícitos cuestiones sumamente técnicas. Figuras tan sutiles como yo siempre puse un ejemplo. A ver, si tú no entiendes qué es una quita y tú piensas que es lo mismo el perdón que la quita o el descuento, estamos hablando de tres cosas diferentes. Y dentro de la planeación, yo estoy programando quitas, es que yo sé que por qué son quitas y no condonaciones. Y alguien me puede decir, es lo mismo. No, en una hay IVA y en el otro no hay IVA. Y eso a lo mejor al fisco no le gusta, ¿verdad?
Claro. Pero entonces yo vuelvo a lo mismo, son figuras porque la planeación fiscal, desde el punto de vista técnico, jurídico, fiscal, contable, es sumamente técnico. Y ahí es una planeación, porque eso también es importante, Francisco, que entendamos que la planeación fiscal es la intervención de una serie de disciplinas, no es propia del contador, no es propia del abogado de manera aislada. Tienes que tener una serie de especialistas para poder verla, desarrollarla, implementarla y lo que siempre, o hasta ahorita he dicho, sin violentar el marco legal y sin caer en cuestiones de fraude a la ley. Que es un tema que no estamos habituados a escuchar, ¿eh? Temas como abuso del derecho, fraude a la ley. Ni siquiera los abogados. Ni siquiera los abogados estamos habituados a ese esquema. Lo hemos importado, sí, pero hoy como que todavía nos cuesta trabajo entenderlo. Pero concluyendo, temas reportables, ¿qué es lo que buscan? Planeación fiscal agresiva. Planeación fiscal legítima, en mi opinión, no van tras esos esquemas, por lo menos a priori. O sea, no me pueden tipificar de una defraudación o una evasión. Eso sí no me lo pueden tipificar. Si después no les gusta, ya cerrarán la puerta para ya no hacer esa planeación. Pero en mi opinión eso es lo que buscan. Planeación fiscal agresiva. Esa es la que busca ¿qué es el 198? ¿No? Si mal no recuerdo, están listadas todas ¿cómo se llama? Las causales. Todas las planeaciones. Y buscan las nacionales y las internacionales. Claro. Yo quisiera cerrar con una pregunta y aparte la que tú decidas, los temas que quieras agregar que no te haya preguntado. Pero de acuerdo a todo esto, a mí me ha quedado muy claro cuál es la postura que tienes en relación a la planeación fiscal legítima en el derecho que tenemos de llevar a cabo una planeación. Y yo más que derecho la conceptualizaría como una obligación. Yo no puedo hacer las cosas sin planear algo. Yo no puedo hacer las cosas sin tener una razonabilidad para poder hacerlas y que esto conlleva a estar en el marco legal. Pero, ¿qué necesita un especialista para poder hacer planeación fiscal? ¿Cuáles serían sus aptitudes, Juan, en tu opinión? Mira, fíjate que es una pregunta ¿Cualquiera? que a mí me llevó. Fíjate que esta pregunta yo me la hice muchos años, que si yo un día podía hacer planeación fiscal. Y un amigo en común que tenemos que es brillante, que es Manuel Morita. Yo no lo conocí cuando era nada más el gurú en Seguro Social, pero todo el mundo me platica que, sí. que era el gurú, es el gurú o era el gurú en Seguro Social. Y entonces un día yo tuve la oportunidad de tomar un curso con él. Y ya teniendo una amistad con él, yo le pregunté, oye, ¿qué se necesita para ser planeador? Eso que me estás preguntando tú hoy, yo no sabía. Y me dijo algo bien sencillo, Manuel, necesitas dos cosas, conocer la ley y estar en el tercer nivel de aplicación de la ley. Y le dije, ¿y eso qué es tú? Y me dijo que, y tiene razón, lo que te voy a decir. Dice que nosotros en el proceso del conocimiento de las leyes tributarias tenemos que tener 3 momentos y muchas veces el 90% nos quedamos en el segundo. En una primera etapa aprendes, te involucras, tienes que empezar a entender y a leer la ley. En una segunda etapa, conoces la ley y aplicas sus procesos. Y en una tercera etapa, ya cuando llegas a esta, y es porque eres muy técnico, que ese es el problema, es muy técnico, y debes de conocer las figuras jurídicas que tiene la ley y todas las instituciones de otra naturaleza que no es jurídica que tiene la ley, porque entonces vas a poder dominar el régimen fiscal
y vas a poder entender cómo optimizar ese régimen. Tienes que pasar por 3 etapas del conocimiento en materia tributaria. Y dice Manuel que mientras no superemos la segunda y le perdamos el miedo a aplicar, porque él decía que la planeación fiscal es como él la veía desde una perspectiva diferente a la que tengo yo hoy, pero él dice que es como un rompecabezas. Dice que la ley del impuesto a la renta o la ley del IVA, tú la tienes que ver como un rompecabezas. Lo tienes que armar. Y en la medida que lo vas armando, te vas a dar cuenta por qué figuras no encajan. Y entonces, esa es lo que con lo que tú vas a empezar a trabajar. Él me decía, acuérdate, es como armar un rompecabezas. Y finalmente me dijo, es bien fácil para ti ser planeador o para el que tiene tu formación. Un litigante, a la larga, puede ser un excelente planeador. ¿Por qué? Dice, porque tú cuando analizas un pleito, lo ves porque no encaja en la ley. Un planeador hace exactamente lo mismo. Muy bien, muy bien. Yo platicando precisamente de esta situación, agregaría una parte que creo que estarás de acuerdo. El conocimiento es básico, las 3 etapas que me dices que no conocía, de esa manera, yo las entendía como el saber hacer y el saber ser. Y la última que yo creo que aquí es importante es también la creatividad, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, eres muy creativo en la parte corporativa, entonces esa creatividad, cuando tú la plasmas en tu trabajo, creo que es parte fundamental también de una buena planeación. Pero fíjate que Emilio Margain decía que no es tanto que seas creativo. Dice que sí puede, dice que no puede, él decía que no puedes ser creativo si no conoces la institución, porque entonces la dominas. Bueno, parte de... Es parte de, entonces decía que eso era vital. Y coincido contigo, es mucho creatividad, pero con algo que debe ser muy importante para quien nos está escuchando. No abusar de la ley. No porque no porque veas un huecote, quiere decir que te puedes meter por él. Claro. Muy bien, Juan, pues yo quisiera seguir platicando porque está muy interesante, pero ya se me terminó el tiempo. No te preocupes, yo también me gustaría, yo nada más voy a terminar con 2 conclusiones. Es lo que te iba a pedir. Adelante. Yo concluyo, voy a partir de lo que tú me dijiste, y yo concluiría que es válido, necesario realizar planeación fiscal legítima, porque si no, no estaríamos en posibilidades de competir. Eso es una. Y finalmente también diría que lo prohibido no es la planeación fiscal. Eso no es lo que se prohíbe y lo que se debe de prohibir, sino el comportamiento abusivo del contribuyente. La planeación fiscal no la tengo que satanizar. Lo que tengo que satanizar es el abuso que las personas hacemos de la planeación. Yo creo que si lo vemos y lo analizamos con ese enfoque, pudiéramos decir que, bien lo dices, es necesaria la planeación fiscal. Y pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias a los radioescuchas, muchas gracias a Andrés, a GBA por haberme permitido platicar de un tema que no conozco, pero como me encanta. No soy planeador, pero bueno, muchas gracias. No, pues desde aquí está Andrés, si quieres despedir a Juan, Andrés, por favor, antes de despedir el programa. Oye, te agradezco mucho, Paco, gracias. Estimado Juan, pues la verdad es que nada más quería meterme aquí para saludarte, para agradecerte y bueno, no tan solo por este programa, sino hacer un reconocimiento público porque, como le mencionaba ahí en la publicidad que poníamos, pues hace 20 años, cuando todavía eras un jovencito, pues arrancamos este negocio y la verdad es que gracias al apoyo de ustedes dos, falta por ahí mi hermano Telésforo, pero pues fuimos los que arrancamos con este proyecto y yo siempre les estaré agradecido porque muchas veces cuando tú inicias un proyecto, pues todo proyecto necesita de varios elementos, varias personas. Y siempre los primeros que creen en uno pues son los que empiezan a apoyar para que este proyecto pueda crecer. Es el caso de ustedes dos que no sé por qué, pero en su momento creyeron en mí, a lo mejor, por su nobleza que les caracteriza,
pero la verdad es que quiero agradecerles muchísimo y bueno, bienvenido Juan, como siempre, te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Y Paco, pues también te agradezco mucho todo el tiempo que has estado aquí con nosotros. Ya, pues ya en su momento estaremos ahí brindando por esta fecha. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. No, gracias a ti, Andrés. Gracias Andrés, gracias por tus palabras, con mucho gusto, estamos pues encantados de encontrarnos en casa, muchas gracias. Y amigos, pues les agradecemos mucho su participación en este programa, el que nos hayan acompañado durante la transmisión. Muchísimas gracias y hasta la vista con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buena tarde y gracias.